Ok, en este podcast vamos a hablar un poco acerca de Milton Friedman y del monetarismo, ¿no? Ya estamos en el siglo XX propiamente dicho, ¿ok? De hecho, Friedman nace en 1912, muere en el año 2006, nace en Brooklyn, es hijo de una familia de inmigrantes húngaros, ¿ok? Que llegan a Nueva York antes de el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Estudió en la Universidad de Rutgers, New Jersey, Economía y Ciencias Actuariales, por lo cual tenía dos, dos bachelors. ¿Ok? Y luego estudió en Chicago la maestría y en Columbia el doctorado. ¿Ok? Trabajó fundamentalmente en la Universidad de Chicago, pero dio clase en varias universidades. ¿Ok? Y desde el año de 1977 fue fellowship de la Universidad de Stanford. ¿Ok? Y hay que aclarar una cosa aquí que no se nos olvide que nunca fue asesor de Augusto Pinochet, ¿no? Que siempre los socialistas dicen eso de Milton Friedman. ¿Ok? Este, Aunque no vamos a seguir un orden muy regular en las publicaciones, yo voy a seguir un orden un poquito más para entender la, lo- ¿cómo se llama? La visión de Friedman. Voy a hablar primero de la metodología, que ya es un libro un poquito más avanzado de Friedman. La metodología nace en 1953 con un libro que se llama así, Metodología, Ensayos de Economía Positiva, del año de 1953. Y ahí él explica que la metodología de la economía es que hay que buscar los datos, utilizar los modelos, que son siempre generalizaciones, ¿ok? Y que siempre se utilizan para hacer predicciones, ¿ok? Y uno tiene que desconfiar de las generalizaciones, ¿ok? Porque toda teoría es una tautología, ¿ok? Una tautología lo que significa es una verdad en sí misma, ¿no? ¿Ok? Y la verificación nunca está en las generalizaciones, ¿ok? Y por esa razón uno debe hacer siempre hipótesis y contrastarlas, ¿no? Esas hipótesis deben ser lo más sencillas y explicativas posible, ¿ok? No necesariamente tienen que ser realistas, ¿ok? Y muchas veces las hipótesis más realistas son perjudiciales para el desarrollo de la economía, eso dice Friedman, ¿ok? Y cuantas más veces nosotros podamos demostrar una hipótesis, mejor es para esa hipótesis que eso ocurra. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro de Economía Política, ¿no? ¿Ok? El, Originalmente Friedman se desarrolla en un mundo en el cual la economía fundamentalmente es keynesiana. ¿Ok? Y originalmente él fue contratado para trabajar con, con el gobierno norteamericano en labores de asesoría, ¿no? Y sus primeros trabajos tienen que ver mucho con, con, con el sector trabajo, ¿ok? Y por esa razón él comienza a estudiar la función consumo y ahí él descubre una cosa muy interesante, ¿no? Que la visión keynesiana del consumo está equivocada, ¿ok? O sea, porque acuérdense que habíamos dicho que hay que para el consumo keynesiano tiene un componente que es autónomo, ¿ok? Y otro componente que es el que está relacionado al ingreso, al ingreso disponible, y que está multiplicado por la propensión marginal al consumir, ¿no? Y él se da cuenta estudiando el consumo en general los gastos que hacen los trabajadores, que las familias ajustan sus gastos de acuerdo a una renta que no es la renta disponible, sino que es una cosa que Friedman va a llamar renta permanente, ¿no? Que entra dentro de la visión de él como actuario, ¿no? ¿Ok? Y por lo cual el, el consumidor le presta poca atención a los movimientos transitorios del ingreso, ¿ok? Y se centra más en esta suerte de ingreso de largo plazo, ¿ok? Por lo que el efecto del gasto público, ¿ok? Sobre el nivel de ingreso es mínimo, ¿ok? Y por lo cual no existe el famoso efecto del multiplicador que dicen los keynesianos. ¿Ok? Esa es la visión
de lo que consigue Friedman haciendo estos estudios, ¿no? Y que el porcentaje de la renta ahorrada es constante en el tiempo y que eso no varía con los cambios de ingresos. ¿Okay? Eso es lo que encuentra Friedman en ese trabajo, ¿no? Que es el que asocia el consumo más bien a la renta permanente que a lo que Keynes llamaba la renta disponible. Después lo vamos a ver un poco gráficamente, ¿no? Y el otro estudio muy importante de Friedman es que él hace una historia monetaria de los Estados Unidos centrándose en el periodo de 1867 hasta 1960 y lo hace junto con una economista que se llama Anna Schwartz, ¿okay? Y se publica en el año de 1963 y ahí es donde él descubre que los incrementos de la cantidad de dinero sí son inflacionarios, ¿okay? Y que la gran recesión, lejos de constituir un sistema, perdón, lejos de constituir un fallo del sistema de mercado libre, fue el trágico resultado de un fallo de gobierno. ¿Okay? Él dice que lo que ocurrió aquí fue que el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, cometió un error gravísimo, ¿okay? de regulación, ¿okay? Y que por eso fue que se dio esa gran recesión. ¿Okay? Esa es la visión que Friedman tiene de la gran recesión, ¿no? Aquí un poco en gráficos viendo esto que él llamaba la teoría su teoría del consumo basada en el ingreso permanente, suponiendo que el ingreso permanente es este ingreso promedio que recibimos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Okay? Entonces, al inicio de esa vida, nosotros nos endeudamos, ¿okay? Para poder tener, por ejemplo, una educación, como es el caso gringo normalmente, luego comenzamos a trabajar y comenzamos a pagar ese préstamo y después nos sobra para ahorrar y poder tener luego una jubilación. ¿Okay? Eh, y él se explica el consumo más bien como esta relación que en contraste a la relación, a la forma en la que lo ven los keynesianos, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Okay? O sea, así es como lo ve Friedman. Y ese es el antagonismo entre ambas posiciones, ¿no? Luego hay un trabajo, fíjense que no hay orden, ¿okay? El trabajo ¿cómo se llama? De Historia Monetaria del 63, trabajo Capitalismo y Libertad del año 62. Entonces, aquí él dice que el keynesianismo supone de una manera implícita e ingenua al mismo tiempo que el endeudamiento no tiene ningún efecto sobre el gasto. ¿Okay? Y dice que la inflación y el crowding out son dos efectos que ocurren por el problema de la financiación del déficit, ¿okay? Que es el problema que él está estudiando aquí, ¿okay? Y que por tanto el déficit es el componente más inestable de la renta nacional en el periodo siguiente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Y ahí es donde él dice que la pieza fundamental de Keynes y de los keynesianos para alcanzar el equilibrio era, en su lugar, el principal factor de desequilibrio, porque fue era lo que propiciaba el crecimiento del gobierno y la necesidad de mayores niveles de impuestos, ¿okay? Para la economía, ¿no? Es más, de hecho, ahí es donde Friedman se da cuenta de que Estados Unidos está al borde de problemas de esta inflación, ¿okay? Y eso es lo que hace profundamente exitoso el trabajo de Friedman, porque Friedman anticipa lo que va a ocurrir en los años 80, producto de los errores que se cometieron por un exceso de aplicación de la política keynesiana, ¿no? Y Friedman consideraba, al igual que una política monetaria expansiva podría crear crisis económica, ¿okay? Sin embargo, él propone, ¿okay?, que se debe hacer política monetaria de una manera programada para evitar que exista recesión, ¿okay? Por lo tanto, deflación de precios. ¿Okay? Y entonces él, cuando publica en el año de 1963 el trabajo de historia monetaria de los Estados Unidos, él, ahí es donde él se da cuenta de que existe una relación entre inflación y dinero, y entonces él propone, como alternativa, que el gobierno debería permitir crecer
la base monetaria en una proporción entre el 3 y el 4%, ¿okay? Para provocar un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 2 y el 3%, con una inflación muy baja del 1%, para evitar que ocurran bruscos movimientos del ciclo, ¿okay? A lo largo del desarrollo económico. Y eso es lo que Friedman propone como política monetaria, ¿okay? O sea, la programación de un incremento fijo de la masa monetaria en una proporción equivalente entre un 3 y el 4%, ¿no? Eso es lo que muchas veces se dice que hizo Bernanke, ¿okay? A partir del año 2008, ¿ok? Pero obviamente los incrementos que realizó el Banco de la Reserva Federal no son del 3 o el 4% interanual, ¿no? Son muchísimo más grandes, ¿no? Por lo cual eso no es lo que Friedman estaba proponiendo. Entonces, creo que hacemos un mal servicio llamando a eso, o sea, llamando al quantitative easing una aplicación de las ideas de Friedman, ¿no? Creo que ahí está profundamente equivocado esto, ¿no? Y bueno, ¿y eso de dónde proviene? Eso proviene de un trabajo posterior del año 69 que habla acerca de la cantidad óptima de dinero y otros ensayos. ¿Sí? Y en esos ensayos donde por fin Friedman se da cuenta de que lo que están haciendo en política en los Estados Unidos está equivocado y los va a llevar hacia la estanflación, ¿okay? Porque él dice que todos los esfuerzos por reducir la tasa de paro mediante políticas de expansión de la demanda solo pueden ocasionar una verdadera explosión de las alzas, del alza en las tasas de paro en el largo plazo, cuando los agentes económicos anticipan esos efectos, ¿no? Y Friedman ahí es donde propone que la idea de una existencia de una tasa de paro natural, ¿okay? Para que como medida de política económica eh, este, con relación al nivel de empleo, ¿no? Y de hecho, en lo que ocurrió en los 70, ¿okay? Con el fenómeno de esta inflación en los Estados Unidos, demostró, ¿okay? Que Friedman estaba en lo cierto en sus estudios, ¿okay? Y ese mismo trabajo, ¿okay? eh, concluye en imponer esa tasa de crecimiento fijo de la cantidad de dinero, ¿okay? Como política monetaria de largo plazo del Banco Central, ¿no? Sin embargo, eso cayó en el olvido por una razón muy sencilla. O sea, Friedman mismo intentó, porque Friedman era o sea, un orador bien elocuente, ¿okay? Y inicialmente la cadena CNBC, ¿ok? Le propuso que tuviese un programa de televisión en el cual él le hacía explicaciones a la gente, ¿ok? Acerca de la economía. Y el programa fue tan exitoso que terminó transmitiéndose por toda la cadena, en cadena nacional. Y a través de ese programa, él hizo promoción de la realización de una suerte de referéndum en los Estados Unidos para provocar que se hiciera una modificación de la Constitución con la finalidad de obligar al Banco de la Reserva Federal a hacer esta política de crecimiento fijo de la tasa de crecimiento del dinero, ¿ok? Sin embargo, o sea, eso se llevó muy adelante, ¿okay? Incluso llegó a hacerse la propuesta a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia devolvió la solicitud que se le hizo, ¿okay? Diciendo que eso no era pertinente, o sea, no tendría sentido modificarse la Constitución para obligar al Banco de la Reserva Federal a hacer crecer la base monetaria en un 3 o 4%
interanual, ¿ok? Por lo cual la propuesta de Friedman no se llevó a cabo en vida de Friedman, ¿ok? Sin embargo, bueno, hoy se dice que, que lo que hizo Bernanke a partir de o sea, lo que se hizo en el gobierno, en la época de Bernanke y en todo el periodo que corre del 2008 en adelante, ¿ok? Fue un poco aplicar lo que Friedman había dicho y eso no es cierto, ¿no? Porque si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento de la masa monetaria en Estados Unidos no es de 3 o 4%, ¿no? De la base monetaria no es del 3 o 4%, es muchísimo más grande que eso interanualmente, por lo cual eso no es una aplicación de lo que Friedman propuso, ¿no? Y de hecho, en esos estudios él concluye que de verdad en el largo plazo no existe una relación entre inflación y desempleo, como propone Phillips en el corto plazo, ¿ok? Esa es una de las conclusiones del trabajo, de los trabajos finales de Friedman, ¿ok? Y bueno, y yo siempre propongo esto, ¿ok? O sea, si normalmente cuando uno estudia economía le dicen que este es el mercado monetario, donde la oferta monetaria ¿cómo se llama? Es perfectamente rígida, ¿ok? Mientras que la demanda de dinero es así, ¿ok? O sea, tiene elasticidad variable, ¿ok? Y en cambio, ¿ok? Si Friedman nunca lo hizo, ¿no? Pero si nosotros viéramos la visión que mira Friedman, en la cual la demanda de dinero es fija y estable, entonces lo que debería ser es así, ¿no? O sea, así debería ser la demanda de dinero, ¿ok? Y la oferta de dinero es la que debería tener pendiente positiva, ¿ok? En la visión de la economía según Friedman, ¿no? ¿Ok? Así es como debería ser la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? A pesar de que Friedman nunca hizo esta propuesta, yo creo que así es como debería de verse si nosotros atendemos a que Friedman pensaba que la demanda de dinero era estable, ¿ok? Bueno, creo que con eso estamos listos, ¿ok? Seguiremos en el siguiente podcast. Gracias.